Vamos a arrancar con esta charla. El título es Gelatina o caldo de huesos. Algunas personas cuando oyen ese nombre, caldo de huesos o gelatina, les da asco. Les voy a hacer honesto, pero cuando terminemos esta charla se van a dar cuenta de los grandes beneficios que esto ofrece para la salud, que es una práctica que ha sido prácticamente abandonada, y vamos a ver por qué. Fuente de prolina, glicina y su influencia en la salud del organismo. ¿Me puedes poner la cámara a correr, por favor? Ya está. Bien. Los objetivos que vamos a perseguir o perseguimos el día de hoy con esta charla es primero definir la historia y qué se entiende por caldo de gelatina o de hueso. Segundo, identificar los componentes clave que trae este componente preparado. Tercero, conocer la forma de preparación. Y cuarto, detallar los efectos positivos en la salud. Entonces, empecemos con la definición e historia de la gelatina. La definición es el producto que se obtiene de la hidrólisis del colágeno, el cual es el principal constituyente de los huesos, tendones, cartílago y la piel. Y esto se hace a través de un proceso de cocimiento lento, muy lento, de muy baja temperatura. En relación a la historia, esto data y se tiene información de que su uso ha sido empleado desde muchísimo tiempo atrás, es decir, desde la historia de los chinos en sus inicios. Sin embargo, su producción a gran escala inicia luego de la invención de la olla de presión de Denis Papin en 1682 en Francia. Es decir, la olla de presión hace que se pueda hacer aceleradamente más cantidades, más rápido y sin tanta pérdida. Fue empleada en Francia durante la guerra para poder alimentar a los soldados porque se dieron cuenta de que representaba, cuando había carencia de alimentos, una buena fuente de proteínas, aunque no completa, como vamos a ver ahora, representaba una buena fuente de proteínas que alcanzaba para, en la mayoría de los casos, mantener un equilibrio nitrógeno. Durante el siglo XX, la Gran Depresión de Estados Unidos en los años 30, cuando la comida escaseaba también y el ingreso económico era mínimo o nulo, entonces el gobierno de Estados Unidos desarrolló un programa en donde fabricaban grandes cantidades de esta gelatina para poder mantener la alimentación básica, por lo menos de gran parte de sus pobladores. Y esta fue una de las causas de por qué, tras su gran uso, comenzó la gente a desarrollar una pequeña versión de la gelatina, desayuno, almuerzo, cena, media comida, colación nocturna, gelatina todo el día. Bien, entonces su uso ha mermado por las siguientes razones. Primero, hubo una saturación, efectivamente, cuando uno consume un alimento por gusto, puede consumirlo todos los días, pero cuando consume un alimento por necesidad y no hay otra cosa, la gente termina cansando, si no es de su gusto. Entonces esa fue una de las razones de por qué dejó de utilizarse. Luego, la segunda es que entramos en la era de los fármacos y aunque en el siglo XIX se enfocó muchísimo la investigación al desarrollo de la gelatina y sus beneficios para la salud, una vez que iniciamos con los fármacos, pues representaban primero que todo una opción generadora de dinero enorme y por lo tanto el énfasis se fue directo al desarrollo de fármacos. Y segundo, pues porque tenía la posibilidad de producirse en una industria y la gente no tenía que preocuparse por la preparación de esos fármacos. Entonces empezamos con este tema, además de que algunos de los fármacos iban dirigidos precisamente a solucionar algunos de los problemas que ya se había comprobado que la gelatina de huesos podía solucionar también. Tercero, la vida acelerada, es decir, tener muchas cosas que hacer durante el día y no tener y poder dedicarle el tiempo y pausa que se requiere durante un día para poder preparar esto, porque esto es intenso en labor. Es decir, ahora lo vamos a ver,
dependiendo del tipo de huesos, puede ser desde 6 hasta 72 horas. Y no necesariamente significa que uno va a estar las 72 horas ahí esperando en la olla, pero sí hay que estar cuidando y preocupándose porque la temperatura y otras cosas que vamos a ver ahora sean las correctas. Y 4, la creación de saborizantes como el glutamato monosódico, que bueno, dicho sea de paso, que ya lo han visto estos días, es un neurotóxico, causa dolores de cabeza y daño cerebral permanente. El glutamato monosódico básicamente vino a la industria a provocar el sabor y olor que dan los productos de carne. Entonces, el glutamato monosódico, en el momento en que esto antes se utilizaba, la gelatina se utilizaba como caldo base en muchos alimentos, ya no solo como gelatina, sino como una sopa, que también tiene parte de los beneficios. En el momento en que se inventa el glutamato monosódico, la industria se deja de utilizar los caldos a base de carne y se empieza a utilizar el glutamato para darle esa consistencia a un precio muchísimo más barato y en un tiempo muchísimo menor. Entonces, merma la utilización de esta preparación. Entonces, quienes estamos sentados el día de hoy acá, que somos ya prácticamente la última generación del siglo XX, podríamos tal vez recordar en algún momento que los alimentos de carajillos, para los mexicanos, los guatemaltecos, los venezolanos, cuando éramos unos pulcagados o niños, era muchas sopas, muchas sopas. Inclusive nuestra abuela nos decía y nos pasaba el remedio de cuando estábamos resfriados, utilizar la sopa prácticamente para todo. Pero ya eso no es así. Ahora yo dudo, y me corrigen si estoy si estoy equivocado, que alguno de ustedes se tome el tiempo de preparar esta gelatina de la casa todas las semanas. Sencillamente no pasa, ¿verdad? Pero bueno, esa perspectiva va a cambiar y estoy seguro que aquí van a salir con la decisión de irse corriendo a comprar esa olla y después empezar a producir esta gelatina. Y no solo producirla a ustedes, sino también pasarle el santo a todos sus pacientes. Componentes clave. ¿Qué componentes tiene la gelatina que la hace tan importante? Bueno, primero, tiene calcio, fósforo, magnesio, sulfuro, fluoruro, sodio y potasio. Especialmente el calcio, el fósforo y magnesio son de alta absorción. Son sumamente importantes porque el cuerpo los toma con los brazos abiertos. Es decir, estos componentes ingresan y más adelante vamos a ver qué es lo que se ha encontrado que hacen en nuestros tejidos, dependiendo de la fuente de donde vengan. Y les voy a contar un caso clínico con el que he trabajado y otro con el que estoy trabajando ahorita de cómo se puede utilizar esto en la vida diaria. Todos estos componentes entonces se absorben rápidamente, bueno, lentamente, pero hay un proceso que vamos a ver de cómo se hace de la manera correcta y tenemos disponibilidad de todo esto. Inclusive, y en esto ya entramos en el tema de los pacientitos con el espectro autista, que todos sabemos que parte de la dieta base ahora es hacer una eliminación de los lácteos, en donde está el calcio. Que ese calcio sea absorbible es otro tema cuando la leche es pasteurizada, no nos vamos a meter en eso, pero como ellos no pueden consumir estos productos, el calcio que se obtiene de acá entonces llega a sustituir de una forma eficiente lo que ellos no están pudiendo consumir de otra manera, si esto es un calcio que se consume todos los días. Y luego tenemos sulfato de condroitina, sulfato de queratina, ácido hialurónico. Estoy seguro que muchos de ustedes recordarán o les viene a la memoria rápidamente cuando leemos sulfato de condroitina y ácido hialurónico, productos que uno puede comprar ¿para qué? Para dolores articulares, ¿verdad? Bueno, resulta que la naturaleza los provee muchísimo más efectivos y concentrados y baratos de esta manera que en un polvito. No estoy diciendo que el polvito no sirva, pero se puede hacer de esta manera también, a una décima de cosas. Este es el perfil de aminoácidos que presenta la gelatina y anda por alrededor de 27.2 gramos por 100 gramos, prolina 15.5, hidroxiprolina 13.3, lisina 4.4, hidroxilisina
0.8 ¿100 gramos de qué? ¿Hueso o caldo? No, del preparado. Okay. Sí. Ya esto es el producto preparado final. Esto obviamente va a variar dependiendo de qué tan efectivo sea el proceso de producción, porque uno inclusive puede hacer que la gelatina quede más concentrada o más diluida dependiendo de cómo maneje la cocción, que eso ya lo vamos a ver en la forma de la preparación. También eso ya lo vamos a hablar. Ahora, lo importante de esto es que esto no es una proteína completa, porque hay varios aminoácidos esenciales que no están presentes acá. Entonces, por eso es que al final del siglo XVIII, luego de hacer algunas investigaciones, se dieron cuenta de que un perro no podía sobrevivir en una dieta de gelatina y pan. Creo que nadie puede sobrevivir con esa dieta, pero al final se encontraron los investigadores que esto pasaba y decidieron que entonces esto no era un alimento que pudiese sostener la vida. Y efectivamente, pero cuando el consumo de proteínas completas es mínimo y se suplementa con esto, entonces se puede lograr por lo menos un equilibrio de nitrógeno. Y eso es importante rescatar, especialmente para el caso de los pequeños con autismo, déficit atencional y el espectro autista, en donde no pueden consumir altas cantidades de carne, sino apenas lo mínimo, porque son muy selectivos, ¿verdad? Y cuando consumen y suplementamos con esto, entonces podemos estar logrando por lo menos el empate, tal vez un poquito más, porque repito, no tiene los aminoácidos esenciales. Inclusive, vamos a ver cómo la glicina y la prolina, que son aminoácidos no esenciales, se consideran aminoácidos circunstancialmente esenciales. Es decir, puede haber una deficiencia cuando hay una dieta que elimina alimentos que traen estos aminoácidos. Bien, la glicina, ¿por qué es importante en este tema que estamos mencionando ahora? Bueno, primero que todo se ha encontrado que la gelatina como tal es un ahorrador de proteínas. ¿Ahorrador de proteínas en qué circunstancias? Por ejemplo, cuando una persona está en inanición por enfermedad, especialmente, bueno, ustedes saben, se va el apetito y las personas no comen. Por pérdida de peso acelerada por alguna enfermedad ya que esté consumiendo al cuerpo. Entonces, esta fuente de nitrógeno, que es, dicho sea de paso, el aminoácido más sencillo que hay y por lo tanto es la base estructural para otros aminoácidos que el cuerpo puede generar, por lo tanto se considera que es una reserva de nitrógeno que está en el cuerpo a disposición de, cuando está en buena cantidad, del propio cuerpo para poder generar aquellas otras cosas extra que necesita y que tal vez no está obteniendo. Entonces, en aquellas personas que están con enfermedad o con pérdida de peso acelerada, etcétera, y están consumiendo sus propios tejidos, huesos, ligamentos, tendones, músculo, entonces lo que se ha encontrado es que al suplementar con este aminoácido, y se puede hacer con el aminoácido solo, pero lo cierto del caso es que todo alimento completo que esté en la naturaleza siempre va a ser mucho superior a sus contrapartes aisladas. Y lo que se ha encontrado entonces, repito, es que en esos casos en donde hay una pérdida acelerada, las personas suplementan y se detiene la pérdida de peso y en muchos casos comienzan a aumentar de peso, porque esto sirve como un ahorrador de proteínas, es decir, el cuerpo ya no invierte en destruir sus propios tejidos, sino que al tener este banco a disposición, comienza a utilizarlo en lugar de los propios tejidos. Entonces este es un valor enorme que tiene la gelatina solo por este hecho. Ya solo por este hecho vale la pena hacer gelatina todos los días, bueno, una vez a la semana y que alcance para una o 2 semanas. O sea, que enfermedades como el cáncer, por ejemplo, también sería bastante... El cáncer, ahorita vamos a hablar del cáncer, porque hay un componente particular de la gelatina que es muy importante. Ya viene. Luego, la fase 2 de desintoxicación en el hígado requiere de este aminoácido. Entonces, se ha encontrado también, y lo vamos a ver ya aplicado específicamente para el tema de autismo y espectro autista, que el uso de este aminoácido o la presencia en abundancia de este aminoácido asiste a la fase de desintoxicación en nuestro hígado. Y como vimos ayer con el doctor Covarrubias, por ejemplo, estamos inmersos en un ambiente, solo por estar acá, que está cargado de productos tóxicos. La alfombra, los componentes que le ponen
a los manteles para que no se queden rápido y otro montón de cosas. Entonces el cuerpo necesita tener un proceso de desintoxicación que esté continuamente activo. Luego es base para la generación de hemoglobina, creatina, sales biliares, glutatión, ADN y ARN. Entonces vean ustedes qué importante, una persona puede estar con una hemoglobina baja y puede perfectamente deberse a que no está teniendo un aporte suficiente de esto. Suplementamos con gelatina y la persona comienza a recuperarse. Y este tema de acá en la formación de creatina se ha medido en rendimiento muscular también, y los resultados han sido un poco diversos. Se ha encontrado primero un estudio que muestra que en hombres que tienen una mayor utilización de creatina durante el ejercicio a partir de la fosfocreatina, que es el que se utiliza, digamos, la fuente energética que se utiliza en ejercicios extremadamente acelerados o de intensidad, por ejemplo, un corredor o una corredora de 100 metros planos o de 200 o de 400, pero principalmente 100 y 200 está funcionando exclusivamente con esta fuente de energía, la ATP-PC o la adenosina trifosfato creatina. Y cuando hay un aporte adecuado de creatina, entonces se puede extender un poquito más el rendimiento. Y lo que se encontró en estos estudios es, primero uno, en donde en el hombre se da un aumento del rendimiento del 50 hasta un 150%, y en la mujer no se dio. Entonces ellos concluyeron que bueno, es que la mujer naturalmente no presenta tanta cantidad de creatina, entonces tal vez por ahí no se veía afectado el rendimiento. Pero después otro estudio evalúa también, y se dan cuenta que en el caso de mujeres hasta un 400% más de rendimiento. Entonces bueno, después estaba la discusión por qué se están encontrando extremos tan amplios. Un estudio en donde se dice que es cero rendimiento, otro donde se dice que hasta 400% de rendimiento aumenta. Bueno, si ustedes lo han notado, esa es la constante de la investigación. Un investigador muestra una cosa, otro muestra otro, entonces evaluamos cuál fue la metodología. Pero bueno, son evaluaciones válidas, y si existe algo que ha demostrado que algo puede provocar un buen efecto, entonces vale la pena probarlo y medir. Sales biliares, especialmente en estos pacientitos que pueden tener problemas de asimilación de grasa, porque la materia prima que produce las micelas no se está generando adecuadamente o no se está consumiendo colesterol. Entonces esto es importante, obviamente, estos componentes de material genético. Y muy importante, estimula la producción de ácido clorhídrico. Luego, en la prolina lo que se ha encontrado es que cuando hay una dieta deficiente restrictiva de prolina, la producción cae entre un 20 a un 30%, en algunos casos rompiendo el umbral de funciones básicas que la prolina provee en el cuerpo. Entonces ahí es donde se considera que es circunstancialmente esencial, y la gelatina lo provee en altas cantidades. La deficiencia en vitamina C y la vitamina E y el hierro, que bueno, estos dos van de la mano, ¿verdad? Una deficiencia de vitamina C puede provocar una deficiencia en la absorción de hierro, provocan los dos una alteración en la absorción de la prolina. Entonces aquí está la cuestión de dónde está, de cuál fue primero, el huevo o la gallina. Puede ser que por una ausencia de suficiente cantidad de prolina no se está poniendo en funcionamiento este complejo, y entonces se puede dar una baja de cantidad de transporte de oxígeno en sangre. Este es importante, la prolina. Ahora vamos a irnos, no hemos terminado porque ahora vamos a la aplicación en casos específicos. La forma de preparación. La forma de preparación, vamos a ir describiendo, les voy a ilustrar con algunas imágenes, inclusive con un videillo ahí. Vamos a ir con detalle porque esto es sumamente importante, porque aquí puede estar la diferencia entre que sea una preparación efectiva o que de todo no les va a servir. No tan así, pero que pueda ser muy efectiva o más o menos efectiva. Ok, primero, tomar la cantidad necesaria de huesos para cubrir 4/5 de la olla que se vaya a usar. Los huesos deben ser de una sola fuente, y ojo, no siempre, pero si estamos con pacientitos que tienen un sistema muy delicado,
uno debe poder identificar cuando hay alguna sensibilidad a algún alimento que está provocando que empeoren los síntomas. Entonces es importante investigar y hacerlo por eliminación y usar solamente una fuente por vez. Entonces, especialmente si se es susceptible a sensibilidades o alergias alimentarias, esto con el objetivo de poder identificar si se está dando una mala reacción. Los huesos pueden ser planos o largos y de res, pollo o pescado. Cortar en pedazos pequeños. Entonces, por ejemplo, yo hago solo una preparación de huesos de pollo, solamente, no meto ninguno otro. Si reacciona bien, perfecto. Puedo hacer de res, y si reacciona mal, entonces ya sé que mejor el de res no, y pruebo y sigo solo con el de pollo. O puedo hacer una combinación si no hay una mala reacción aislada a cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué tipo de huesos deben ser estos huesos? Estos huesos, aunque en apariencia todos los huesos son iguales, lo cierto del caso es que no es así. Tiene que ver el sistema de alimentación que se haya utilizado con el animal. Los huesos que provienen de animales que han sido criados con su alimento natural de elección, es decir, los pollos, por ejemplo, con zacate, con hierbas, con insectos, con lombrices, y no con granos, que es como tradicionalmente en la industria se crían los pollos, entonces ese es un producto adecuado. Pero si lo que estamos utilizando es un producto de pollo, huesos de pollo que viene de una operación en donde los que se deberían utilizar, es que bueno, hay una diferencia también y ya voy a ese punto. Los huesos que se están utilizando son de estos, de las fábricas de pollo, que en una cajita de un pie cuadrado hay 4 pollitos a los que les pasan en una banda transportadora alimento que se llama gallinaza, porque proviene de alguna tritura de sus propias partes, de cuello, de patas, de picos y otras cosas que no se utilizan. El pollo no come eso naturalmente, pero están tan deficientes de alimentación que inclusive ellos terminan comiendo eso y les pasan también granos. Entonces ahí tenemos un producto de baja calidad. Si quieren hacer una prueba, yo creo que las que estuvieron la vez pasada hablamos sobre este tema. Una forma de poder identificar y simplemente darnos cuenta con una prueba es si ustedes se van a la feria verde, por ejemplo, de Aranjuez, que está hoy, precisamente ahorita, desde las 6 de la mañana hasta las 12, si llegan a las 11 ya no agarraron nada, a las 12 todavía peor. Entonces hay que estar temprano. Si uno se va y compra pollo que es orgánico, pero el problema no es que sea un pollo orgánico, porque el punto aquí es que si al pollo se le alimenta con granos, aunque sean orgánicos, entonces el producto final va a ser diferente a que si es un pollo de pastoreo. El pollo de pastoreo es un pollo que anda libre. El pollo orgánico, la categoría orgánica puede prestarse para que nos vendan un pollo al que se le está alimentando con granos orgánicos, es decir, le meten maíz, le meten trigo, le meten soya orgánica, y es un pollo orgánico, pero no es el pollo que deberíamos estar consumiendo. Entonces ustedes agarran ese pollito, van y lo compran, digamos que es el free range o de libre pastoreo, o pollo campesino, o pollo de patio, como quieran llamarlo. ¿Cómo le llaman en Venezuela, por ejemplo, ese pollo? Sí, de pastoreo. ¿Sabes? De pastoreo. ¿Y en México? Pollo de pastoreo. De pastoreo, ok. ¿Guatemala? Pollo de patio. Pollo de patio, ok, estamos hablando de lo mismo. Si agarran ese pollo y le toman el cuarto, ¿verdad? El cuarto es el muslo y la pata. Y van y se compran al supermercado un pollo comercial de estos que son de fábrica, así es como se les llama, y ya sea que lo hagan cocinado o crudo, no importa, el resultado va a ser el mismo. Si ustedes toman ese pollo en el muslo y la pata y agarran la articulación de la rodilla, que sería quebrarla al revés, es decir, para ver la fortaleza que tienen los ligamentos de ese pollo, como si a mí me agarran la pierna y me la hacen así al revés, ¿verdad? Lo que ustedes se van a dar cuenta es que todas, sin excepción, van a poder agarrar el pollito comercial y van a poderlo romper sin ningún esfuerzo. Sin embargo, el pollo de patio es completamente íntegro. La mayoría de ustedes no va a tener la fuerza suficiente para poder romper esa articulación. Entonces eso nos brinda un mensaje muy claro de qué pasa con aquella vieja frase que dice: usted es lo que usted come. Hay una transferencia, es decir, todo lo que existe en la naturaleza es una transferencia de energía solar
convertida en materia acá en la Tierra, en términos de alimentos. Y esa transferencia de energía lleva a una cadena que en cuanto se encuentre con deficiencias, el siguiente eslabón en la cadena va a venir deficiente. Entonces, si esos pollitos vienen deficientes, cuando yo los como, ya sea los huesos, en preparación de esto, la carne, o la piel, lo que sea, si yo me lo como, entonces estoy provocando que mis articulaciones, que se van a construir de la materia prima que viene ahí, sean deficientes, que yo soy el último eslabón en la cadena, digamos. Y eso lo podemos ver, yo que trabajo en la parte de rehabilitación física y trabajo con deportistas de alto rendimiento, las lesiones de rodilla con solo esto, mínimo, ligamento cruzado anterior se fue, ligamento colateral interno se fue, ligamento colateral externo se fue, con mínimas cosas, ni siquiera es que les pegaron una patada o cayeron una bola al revés, con mínimas cosas, nos está dando un mensaje muy poderoso de qué está pasando con los alimentos que estamos consumiendo. Eso mismo pasa con las redes, con el cerdo, con el pescado inclusive. Tal vez esto no es de conocimiento de algunos de ustedes, pero el pescado cultivado, ¿cuáles son cultivados? Tilapia, trucha, salmón y camarones. Son cultivados y les echan, y langostino, sí, les echan exactamente la misma concentración de alimentos en granos que les echan a los otros animales. Entonces, el salmón, que en teoría tiene una adecuada concentración de omega 3 en relación a los omega 4, vean ustedes que el perfil de omega 3, omega 4 viene ahora invertido en los salmones que se venden, que son cultivados. Entonces estamos hablando de, no necesariamente que sea orgánico, porque todo puede ser orgánico, pero no presentarnos la calidad que estamos esperando. Y la calidad es cuando el animal come lo que debe consumir. Es decir, la res tiene que estar consumiendo pasto, punto, no hay otra cosa. O sea, el sistema digestivo de la red no ha sido diseñado para que estén consumiendo granos. O sea, así no sea orgánico, ¿no? Aunque sea orgánico. O sea, es preferible que sea de pastoreo a que sea orgánico. Exactamente. Es preferible que sea de pastoreo a que sea orgánico. Pastoreo en tierras que no les haya llegado. Y ese sería el orgánico. Y hay un área, digamos, también, con un artículo que criticaba eso, que era un área orgánica, pero las partículas, digamos, volaban con un radio muy grande. Y digamos, en la clasificación, lo ideal sería biodinámico. Luego viene certificado orgánico de pastoreo. ¿Cuál es biodinámico, ¿Perdón? Que no sé qué es biodinámico. Los biodinámicos son en donde los productores toman en cuenta ya no solo una producción de un monocultivo, sino que hay y esto lleva una investigación muy profunda de cuáles son las clases que coexisten dando un soporte unas a otras. Entonces, por decir algo, si yo pongo un árbol de mango y un árbol de banano, resulta que ambos compiten por el mismo tipo de nutriente. Pero si pongo un árbol de mango y pongo un árbol de piña, o una mata de piña, parte de lo que la mata de piña devuelve, que es un 30% lo que devuelven las plantas y los árboles a la tierra como parte de su sedimento, asiste al crecimiento del otro. Eso se llama biodinámico, es el tipo más avanzado que existe. Y eso incluye pastoreo, orgánico. Ese es la superior, es como la madre de las certificaciones. El organismo certificador en el mundo, líder en esto, se llama Demeter Association. Demeter. Entonces, ahí pueden leer un poco de lo que es biodinámico. Después sigue certificado orgánico, libre de pastoreo. Luego sigue orgánico, libre de pastoreo, que para que se logre una certificación se ocupa de 2 a 3 años que el terreno haya sido limpiado y conservado y nutrido. Luego sigue orgánico, en donde no se ha certificado nada, pero sencillamente no se utilizan productos químicos. Luego viene de pastoreo, que no es orgánico, pero es mucho superior a lo que es comercial. Entonces por ahí anda el tema. Ahora, ustedes dirán, en Costa Rica por lo menos, no sé en México, ni en Venezuela ni en Guatemala, pero en Costa Rica, ¿dónde consigo yo huesos de res que sean de pastoreo? ¿Qué problema, verdad? Bueno, vieran que no hay problema. Tenemos a nuestra amiga Andrea allá en el fondo, la que está en el puesto de Uncle Errol's Fine Meats, aquí en la esquinita. Ella está acompañándonos ahorita. Ella vende sus huesos casualmente. Y cuando yo encontré que Andrea existía, fue como tirarme de rodillas y darle gracias al Señor, porque vean ustedes lo que cuesta asegurarse de que el producto que uno está obteniendo es un producto de verdad de calidad.
Entonces a ella es a la que yo le mando a toda la gente para que consigan los huesos, por lo menos los de res. Y de búfalo no están trayendo, ¿verdad? Yeah, búfalo y cordero. Ok, pero huesos. ¿no? Nosotros podemos conseguir, Ok, si entonces, quiere. si ustedes quieren de avestruz, ella se los... Y pueden hablar con ella más tarde, es una excelente fuente. A mí me gusta, yo no le pongo el nombre fácilmente a las cosas, pero cuando hay algo y ella es uno de estos, vale la pena apoyarlos para que haya más recursos y podamos pasar la información. Una pregunta. Yo entiendo que hay una diferencia enorme. Igual si no fuera con este tipo de huesos, ¿podríamos ver una mejoría aunque sea relativamente leve o más bien vamos a ver que esto empeora? Ok, muy buena pregunta. Te lo ¿Sabes? digo principalmente porque yo no soy del área, yo no soy de San José y difícilmente la mayoría de mis pacientes pueden llegar a San José a comprar muchas de estas cosas. Claro. ¿Verdad? Entonces, igual a menos de que yo decida tener un gallinero en el patio de mi casa. No, ahí, perfecto, y le capto perfecta la idea. Dos cosas en relación a eso. Primero, hay que hacer una investigación de campo, porque uno va a encontrar lugares, pero eso requiere que uno se ponga las botas de hule y vaya y empiece a buscar. Esa es la labor que tenemos que hacer. Porque Ya no es que queda de otra. aunque Eso mucha de la gente, digamos, al ser de pueblo, mucha gente tiene gallinas en su casa todavía, pero les echan maíz a todos los alimentos con maíz, porque de los abuelos de uno le tiraba. Obviamente, pero ahí vamos al segundo punto, y es que ya con solo el hecho de que una gallina esté al aire libre, ya eso crea una gran diferencia, porque no solo come maíz, sino que también accesa a las otras cosas que están en el suelo. De hecho, acostumbran darle maíz y hasta sobras de comida. Exacto. De hecho, en mi pueblo se le llaman gallinas caqueras. Las caqueras, sí, exacto. Y este tipo de gallinas inclusive tienen que dormir encerradas porque los zorros se las comen muy rápido. Eso es un problema que presentan los productores de pollo, siempre tienen que guardarlas y darles de alimento en la noche. Entonces, todavía es mucho superior encontrarse un pollo que anda pastando afuera, que pasa todo el día y lo guardan en la noche y le dan maíz y le dan este tipo de cosas, a uno que es de una producción, sin decir nombres, de un supermercado grande que lo que hacen es el factory farming, o este tipo de producción. Ahora, aquí es donde tenemos que tomar una decisión, porque como estos pacientitos son sumamente delicados y su sistema es sumamente delicado, entonces hablamos de una transferencia de alimentos y desgraciadamente mucho del maíz que se usa en los concentrados es genéticamente modificado porque es el maíz más barato que hay y eso está siendo transferido a los huevos. Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros medir si un maíz que es genéticamente modificado está afectando la fisiología de ellos o de nosotros? Esa es la cuestión y ahí es donde hay que tomar la decisión. Ahora, si tenemos un niño que no está consumiendo absolutamente nada de carne, yo le digo, vea, dele eso, lo que tenga, la gelatina que tenga, pero ahí es donde uno comienza a escalar y la idea es ir y empezando a escalar y cuando encuentra uno se establece, pero inmediatamente inicia la búsqueda por algo mejor y es una labor. Yo les cuento, a mí esto me ha llevado como 12 años encontrar finalmente las fuentes. Ahora, yo les puedo dar a ustedes, si quieren, me escriben en el correo que les di ayer. Al final les voy a dar un par de anuncios ahí que son importantes, pueden traernos más trabajo y otras cosas, entonces para que no se nos olvide. Pero yo les puedo dar la fuente de un señor que yo utilizo, que un día como hoy sábado, por ejemplo, que yo no puedo ir a la Feria Verde o a la Feria del Trueque en San Cayetano a comprar mi comida, a Mauricio yo le llamo por teléfono el viernes, le pido la comida y él me la manda. O sea, me puede conseguir huesos de pollo de este tipo. Y se lo manda por encomienda a su pueblo, los sábados, porque yo tengo surfistas que trabajan conmigo de Jaco y de Tamarindo, que le piden comida todos los fines de semana, él se va al bus y ponen encomienda y les llega la comida a ellos el sábado. Entonces hay opciones, ¿verdad? Hay opciones, pero lo importante es saber y tener la conciencia de que siempre hay algo mejor que uno puede conseguir y hay un efecto real de diferencia en términos de eso. ¿A qué hora necesito terminar para ver cuánto puedo hablar de eso? 26 minutos. ¿Me quedan 26? Okay. Entonces, teniendo 26 minutos, les voy a contar un poquito el tema de... Sí, creo que vale la pena. La res alimentada con pasto presenta, ustedes saben que la res tiene 4 estómagos, y el estómago de la res es
con un pH básico. ¿Verdad? Ahí subsisten una cantidad de bacterias que lo que hacen es fermentación del pasto y producen grasas para alimentar a la res. La gente cree que la res tiene una dieta vegetariana, y efectivamente, del suelo al estómago es vegetariana, pero del estómago hacia adentro es cerca del 90% de grasa por la fermentación. Y esa grasa, sabemos y hemos aprendido que los omega 3 son ideales, los omega 6, aunque deben existir, cuando se encuentran en mayor cantidad de lo que se debería, son proinflamatorios y producen una serie de sintomatologías que nadie quiere tener en su cuerpo. ¿Okay? Bueno, lo que se ha encontrado es que cuando a la res se le alimenta con granos, el pH de su estómago se hace ácido y destruye a las bacterias que producen los ácidos grasos omega 3. Entonces, la vaca comienza a acumular, hacer una bioacumulación de ácidos omega 6 que son proinflamatorios y un ácido graso que se llama el CLA o ácido, bueno, en inglés es conjugated linoleic acid, ácido linoleico conjugado, que es anticancerígeno. Se ha encontrado que es anticancerígeno muy poderoso, especialmente el que está en la leche, pero bueno, ya tenemos un tema de que la leche no es ideal para este tipo de pacientes, y el que está en la carne también es anticancerígeno y produce pérdida de masa, pérdida de grasa, aumento de masa muscular, en un estudio que se hizo en cerdos muy controlado. Este tipo de bacterias comienzan a destruirse y surgen las bacterias negativas que hacen que la vaca se esté enfermando continuamente, que haya que inyectarle antibióticos, y también se da la existencia de la E. coli o 157H7 que no se presenta en vacas alimentadas con pasto. Entonces es un tema trascendental lo que están comiendo, o sea, no es tan sencillo como ir y comprar el bistec con el hueso ahí en la carnicería. Hay que empezar a explorar y saber qué es lo que produce lo que los animalitos están consumiendo en la transferencia de la cadena que finalmente nos va a llegar a nosotros. Entonces, el mensaje final de esto es: si pueden conseguir huesos que sean de animales de pastoreo, idealmente orgánicos o certificados orgánicos, pero con que sean de pastoreo, ya tenemos una fuente de muy alta calidad. Okay. Entonces, bueno, quedamos con el paso 1 de 15, nos quedan 20 minutos. Bien, entonces estos son los huesitos que Andrea nos vende. Por ejemplo, estos son huesos de fémur de res. Entonces ella nos los corta, ahí nos hacen el favor de cortarlos en truquitos pequeños y que queden a la mitad para que pueda cocinarse la médula ósea. Sin embargo, es importante saber que cuando la médula ósea queda expuesta, esos huesos apenas los sacamos de la carnicería o van al congelador o van a cocinarse, porque como es grasa, es una grasa delicada, se puede comenzar a descomponer. Ese es un tip que nos da Andrea para que la médula ósea no se descomponga. Segundo, esto es si quieren para mejorar el sabor, poner los huesos a dorar en el horno a una temperatura de 350 grados Celsius por 20 minutos. Esto ayuda a mejorar el sabor. Entonces vean la diferencia. Esto yo los hice, eso fueron hace un mes. Este es sin dorar y este es 20 minutos de 350 grados dorados. ¿Okay? Tercer paso: una vez dorados se colocan en una olla de caldos preferiblemente grande para que el esfuerzo de la preparación brinde una buena cantidad de producto y que este alcance para unas 2 semanas. La olla se llena con agua filtrada hasta cubrir los huesos. Voy a hacer una pausa aquí. Es agua filtrada. Agua filtrada es agua que no venga del tubo. ¿Por qué es importante el agua no consumir, especialmente en este tipo de pacientes? No consumir agua del tubo. ¿A alguien se le ocurre por qué? Bueno, me imagino que todas tienen razón, porque no pude escuchar, pero el cloro se le agrega al agua. Bueno, inclusive no pude traer de mi agua y me sirvieron de esa agua en mi botellita, y es agua que huele a puro cloro. El cloro es un antibiótico, ¿verdad? Sí, pero que sea filtrada para cloro, porque puede ser ozonizada, pero le sabe a cloro. El cloro es un antibiótico y estamos de acuerdo en que, bueno, puede ser necesario en un lugar donde el agua puede estar contaminada y que se le agregue cloro, pero cuando ese cloro ingresa a nuestro sistema digestivo destruye bacterias buenas y malas, y ya sabemos que hay un problema de disbiosis muy importante, tanto en personas que experimentan sensibilidad al gluten, como lo hablamos ayer, y de enfermedad celíaca, así como
este tipo de pacientes porque tienen un sistema digestivo sumamente delicado y alterado. Y si además de eso les producimos un efecto antibiótico en su estómago, entonces estamos generando todavía un cuadro que puede empeorar. Entonces es ideal que sea agua filtrada, o sea que no traiga cloro. ¿Okay? Y debe quedar un espacio mayor a unos 2 centímetros entre el agua y el borde de la olla. Esto porque el calor expande el volumen y se puede regar. Uno debe ponerle una tapa a esa olla. Si esa olla, el agua queda muy arriba, cuando empieza a hacer lo que ahora les voy a enseñar en un video, se va a regar y se va a regar y se va a regar. Entonces, esta es la olla, esta es esa olla, y les traje la olla como, siempre es mejor como enseñar las cosas en vivo para ver de qué se trata. Esta olla es una olla precisamente para hacer caldos. Esta es de 14 litros, pero si pueden conseguir, hay hasta de 18 y 20 litros. ¿Dónde lo consiguen acá en Costa Rica? En tienda Tips. Lo que pasa es que en Tips venden de 2 tipos de materiales, aluminio y acero inoxidable. Uno nunca quiere utilizar aluminio para nada, ni para cocinar, ni para los implementos de cocina, ni para las ollas que está utilizando para este tipo de caldo. Esta olla, ¿por qué tan grande? Bueno, porque como esto va, lo vamos a ver, lleva entre 6, 24 y hasta 72 horas de cocción. Es un proceso muy lento, que aunque yo nada más lo ponga una vez, lo cuide la primera hora, esto va a estar en fuego durante mucho rato. Si yo logro, perdón, ya termino la idea. Si yo logro entonces tener una olla muchísimo más grande, ese proceso, en vez de tener que hacerlo 2 veces por semana, lo puedo hacer solo una vez por semana. Entonces el gasto en energía va a disminuirse a la mitad, etcétera, que si solo uso una ollita de estas pequeñas. Pero puede ser una olla, digamos, no a lo alto, sino a lo ancho. La olla una olla grande, pero que sea o de hierro forjado, o de acero inoxidable, o de cerámica, que es la que se usa en las ollas de cocimiento lento, pero tiene que ser una olla de cocimiento lento grande, ¿verdad? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Eso, lo de la olla. Cocimiento lento. Entonces esta es. Y ahorita les enseño la gelatina como queda, aunque esta está apenas terminando de congelarse, entonces no se va a ver la cosa. Hay una olla, la Tefal tiene una línea de ollas en acero inoxidable que son excelentes, porque tiene una conservación de calor increíblemente. ¿Ah, sí? Tefal. Tiene ollas grandes. Tiene ollas grandes. ¿Y a dónde se consiguen las Tefal? Sí, con solo decirte que en mi pueblo se encuentran en las tiendas de, digamos, que venden domésticos y cosas. Ah, buenísimo. Ahí está un tip. De acero inoxidable y tiene esto doble fondo grueso. Ah, ok. La concentración de calor es- Buenísimo. no son grandes, ¿no? Buenísimo. 4. Dejar las bandejas donde se doraron los huesos encima de la cocina con un poco de calor. Agregar agua y con una cuchara de madera extraer la costra de grasa que se pueda haber pegado para agregárselo a la olla con los huesos. Ahí está en las bandejas con la grasita, ahí las puse en los discos y aquí es donde ya está deshecha y ahí le estoy quitando con una de madera o de acero inoxidable, pero si no quieren rayar esto, entonces con una de madera quitan toda esta costra que es grasita y eso se le agrega finalmente a esa olla porque va a asistir en la cocción. Okay. Cuando ya terminamos ese proceso, agarramos vinagre de manzana, preferiblemente orgánico, y se le agregan 2 cucharadas y se deja descansar sin calor por 1 hora ahí puesto en el mueble, no se le pone calor. Esto se agrega, este vinagre de manzana se agrega porque el vinagre, como es ácido, comienza e inicia la extracción del calcio, magnesio y los minerales que están en la matriz del hueso. Y esto es importantísimo porque gracias a ese vinagre es que logramos esta extracción y se hace durante 1 hora después de la cocción, perdón, después de que los huesos ya están preparados. ¿De la cocción de cuánto? Ya mencioné. Ya vamos ahí. Ok, 6. Coloque la olla en el disco a máximo calor y deje que empiece a hervir hasta que aparezca una capa de espuma en la superficie. Ven esta capa de espuma son impurezas que vienen de los huesos, algunas bajas concentraciones de glutamato monosódico natural que no se ha encontrado que haga daño como el glutamato monosódico que se le agrega a los alimentos. No se sabe por qué, pero aquí viene un poco de ese glutamato monosódico y eso, ¿qué hay que hacer? Remueva esa capa con una cuchara de acero inoxidable, descártela y mantenga el calor a máximo hasta que esa espuma deje de salir. Esto puede tardar de 10 a 20 minutos.
más o menos ahí es donde hay que estar cuidando. Primero se pone una hora con el vinagre de manzana. Luego de que pasó esa hora lo pongo en máxima temperatura y ahí sí me tengo que quedar viendo la ollita hasta que empiece a salir. Empiezo a sacar y eso lo quito con la cuchara y esas impurezas las deposito en otro lugar y después eso se bota. Ya, vamos ahí. No, el vinagre está sin fuego. Una hora sin fuego. Exacto. Dime. ¿Puede ser cualquier tipo de vinagre? ¿O es de manzana? El de manzana. ¿Solo eso? Sí, el de manzana. Y el de manzana, ojalá orgánico. Esa marca que puse es una marca que se consigue aquí, por cierto. Entonces, no la pueden comprar. Otra pregunta, en el caso de la olla que decías que puede ser estas de cocimiento lento, ¿Sí? que son de cerámica, Ajá. ahí hay que duplicar entonces el tiempo porque serían, ¿cuántos seres son Es que uno puede modificar la temperatura. Entonces ya vamos a ver qué debe pasar en esa preparación para que la temperatura sea la que se ocupa. Y uno la puede modificar, cocimiento lento, a muy baja temperatura, a media o a baja, y después ahí para lograr ese efecto que ya vamos a ver. Bien, entonces esto se bota, esto no sirve. Cuando ya no sale más espuma, baje el calor a 1 o 2 en la cocina, ¿verdad? A 1 o 2, hasta el punto en que el agua quede burbujeando levemente. ¿Cómo queda burbujeando esa agua? Les voy a pasar un video. Lo que pasa es que acababa de comprar ese teléfono y no me acordaba que cuando uno graba de alguna forma, cuando pone ahí la olla sale torcida, entonces va a salir viendo, la olla va a salir viendo para allá. Pero la idea es que capten como el nivel de burbujeo que se hace, porque eso es lo que finalmente extrae, hace que haya un movimiento continuo de abajo hacia arriba y que extraiga el material ese. Vamos a ver. Es cortito, pero como el programa venezolano de Bienvenidos a Venezuela. Chiste aquel que siempre decían el chiste viejo, pero bueno. No, este es cortito, pero bueno. Bien. Esperemos que funcione. ¿Ok? Ahí está. Ese es el nivel de temperatura que ocupamos para que esto esté pasando. Y lo pongo de nuevo para que les quede la imagen, porque ya se acaba el ¿Y video. usted deja eso 72 horas solo en la casa? A mí no. Solo en la casa. Yo no tengo niños. Ok. Bien, ¿necesitan que lo pase otra vez o con eso quedó claro? Bueno, ya se está pasando otra vez. Ok, ese es el nivel de burbujeo que necesitamos. Eso en inglés se llama simmering. Y si está a menos de eso, no se les va a formar la gelatina. Y si está a más de eso, es decir, ya está burbujeando toda la olla, se sobrecocina y se destruyen los elementos que hacen la gelatina, entonces tampoco les va gelatina. Exacto. Entonces esa temperatura, la única forma de medirlo es que quede ese burbujeo a ese nivel, bajito. ¿Cuánto me queda? Me quedan 12 minutos. Agua filtrada. El agua filtrada, existen filtros que se utilizan, o sea, se venden industrialmente, se venden filtros. Ok, entonces este es el paso número 8. El paso número 9 es agregue 12, bueno, y esto es opcional, pero es una buena idea. Agregue 2 cebollas, 2 zanahorias, 2 tallos de apio picados de manera fina. Agregue también unas ramas de tomillo y otras especias, especialmente porque es la gelatina así hecha sin ningún olor, es prácticamente como estar tomando agua con un sabor rarillo. Entonces, si a los niños
no les gusta ese sabor rarito, tal vez podemos disfrazar con este tipo de elementos que le podemos agregar para darle más sabor. Sal no se le echa en este proceso, se le echa hasta el final cuando uno se va a tomar, que ahora les explico. Ok, en el caso de huesos de pescado, cabezas incluidas, se debe dejar unas 6 horas. Es especialmente bueno para cuando hay problemas de la tiroides, porque las cabezas de pescado traen la tiroides y traen también una gran cantidad de yodo, y muchas personas tienen problemas de yodo, perdón, de tiroides por una deficiencia de yodo, entonces esto ayuda. ¿Y si ya no hay tiroides? ¿Perdón? ¿Y si ya no hay tiroides? Y si ya no hay tiroides, entonces ese tema. Ok, entonces vamos a ver, se debe dejar 6 horas, el del pollo hasta 24 horas, pero lo más efectivo para lograr huesos de pollo, gelatina de pollo, yo lo que hago es que el pollo que me como durante la semana lo voy almacenando en una bolsa y lo dejo en el congelador. Cuando ya tengo una buena cantidad, entonces hago mi gelatina de pollo. Pero lo que se ha encontrado que más efecto produce son las patas y los pescuezos y las cabezas de los pollos. Eso es lo que más gelatina logra, especialmente las patas y pescuezos. Yo debo retirar la carne del hueso crudo, o yo puedo cocinar el pollo con todo su hueso, utilizo el pollo y conservo los huesos, pero que pasaron yo proceso de cocción. Sí, de hecho cuando se cocinan se obtiene un mejor rendimiento. Entonces puedo preparar mis cosas, utilizar el pollo y como hace se va Exactamente. almacenando los huesos. Guarda los huesos y los utiliza cuando no tiene una buena cantidad. Okay. Y la carne obviamente se puede comer. Bien. Entonces, ok, esto es importante. 24 horas y los de resas hasta 72 horas. Hay que experimentar. Yo personalmente la dejo 50 horas y me pongo una buena gelatina. Pero hay una recomendación de que a veces cuando se logra que el hueso se desintegre, se logró el máximo extracción de calcio, magnesio, y eso es cuando el hueso ya queda coronado. Eso se logra con 24 horas en el de pollo, con 6 en el de pescado y como 50 horas y plus en el de res. Ok, este es entonces ahí una donde ya está casi listo, faltando unos 10 minutos para terminar de cocinar.